Presentar al señor Francisco Oneto, abogado de la UBA, especialista en Derecho Penal. Ganó un lugar privilegiado en redes sociales gracias a su discurso en contra del feminismo, contra la condena social, defendiendo el derecho legítimo a la propia defensa, considerando fundamentalmente el principio básico de la justicia. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Nuestro primer conferencista de la tarde. Libro que lo que crea es una estructura de persecución que se empezó a reproducir durante todas las épocas y todos los gobiernos totalitarios, y toda vez que se quiso perseguir a alguien se utilizó la misma estructura. Ese libro es escrito por un inquisidor que era un díscolo y por un inquisidor que termina siendo humillado en un juicio al cual va, y eso hace que escriba lo que hoy conocemos como Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas, que es entendido como, algunos conocidos como el primer libro de criminología. ¿Cómo nace el Malleus Maleficarum? El Malleus Maleficarum nace porque hay un juicio que se hace en Innsbruck, un famoso juicio inquisitorial, creo que fue en el año 1460 y pico, si no recuerdo mal, en el cual del Vaticano mandan un inquisidor que era este hombre Heinrich Kramer. Este hombre va al juicio, empieza a preguntarle a la acusada, ya de maneras que trascendían cualquier tipo de ética. Y acá es donde se produce la aparición de lo que en mi opinión es la primera garantía de la historia, el obispo de Innsbruck. Por eso digo que no es una cuestión con la Iglesia Católica, porque la pelea incluso fue acá entre el Vaticano y el obispado de Innsbruck. El obispo de Innsbruck envía un abogado, porque le dijeron, mirá, el inquisidor que viene de Roma está avanzando contra toda garantía, y el abogado plantea esto ante el tribunal que la estaba juzgando a la mujer. Incluso hay hombres también entre los juzgados. Porque ese dicho, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, es un verso muy grande, porque también había juicios inquisitoriales contra hombres, y yo diría que más que son las nietas de las brujas que no pudieron quemar, son brujas que quieren quemar hombres, o opositores, o lo que fuere. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, pues volviendo al juicio de Innsbruck, la cuestión es que el juicio se anula, porque decían que las preguntas que había hecho este hombre Heinrich Kramer trascendían cualquier tipo de moral, incluso católica. La cuestión es que este hombre en ese momento tiene una especie lo traumó el papelón que hizo en Innsbruck, y empieza a escribir Malleus Maleficarum. Después respecto del libro, no sé si conviene mucho andar, hay cuestiones que tienen que ver con si hubo una bula papal que lo admitió o no. Hay algunos que dicen que la bula Sumo Desideratis de Inocencio VIII lo avaló, otros que dicen que no, otros que dicen que la bula no decía eso, otros que la bula... En fin, lo importante es que el libro nos crea una estructura. Y la estructura es la misma que se utiliza hoy para perseguir a los delitos de género, es la misma que se utilizaba en la Unión Soviética para perseguir a los disidentes, es la misma que utilizó Enrique Peña Nieto para perseguir a la droga, y terminó dejando más muertos que los que hubiese dejado la droga y no sacó la droga. Y esa es una de las características que tiene justamente la estructura inquisitorial. Lo primero que hay que hacer para perseguir algo es instalar una emergencia. No importa si la emergencia es real o si es ficticia. Ahora vamos a ver por qué no importa. Se instala una emergencia, como por ejemplo nos están matando. Y uno dice, bueno, a ver, nos están matando. Y empieza a buscar estadísticas, y se encuentra con esta estadística de la Corte que daba algo así como una mujer muerta cada 30 horas. Perdón, como un femicidio cada 30 horas, una cosa por el estilo. Pero cuando uno va a ver la estadística se encuentra que el 5% de las causas llegaron a sentencia definitiva. Bueno, entonces no tenemos un femicidio cada 30 horas. Tenemos una mujer muerta cada 30 horas, lo cual es completamente repudiable. Nadie está diciendo que sea para aplaudirlo, hay que ver por qué se muere una mujer cada 30 horas, pero no una mujer muerta significa un femicidio. Un femicidio es un tipo especial de homicidio que, si alguno quiere, después lo contestaré en qué se diferencia del homicidio simple o del homicidio agravado por otras causas, pero que no necesariamente puede ser un femicidio. A ver, mañana en un accidente de tránsito se baja un hombre y le pega un tiro a la mujer, no es un femicidio, es un homicidio agravado por el uso de arma.
Entonces, bien, se instala esta emergencia. Bueno, está bien, ya lo hablé el tema del porcentaje. Se instala esta emergencia. ¿Y qué se hace con la emergencia? Se buscan fines ulteriores, se busca instalar algo, y para eso se persigue y se castiga gente. Porque la finalidad que tiene... A ver, hay lo que se llama poder punitivo, y quiero hacer una aclaración, yo no sé cómo se manejarán con la organización, pero si hay algo que digo que no se entiende, no sé, levanten la mano y pregunten y lo contesto, porque uno por ahí a veces se va con tecnicismos legales y si se quedan por ahí en algo que no entienden, pierde sentido todo. Entonces estamos hablando de lo que se buscaba, es instalar una emergencia. ¿Para qué instalar una emergencia? Para poder controlar el poder punitivo. ¿Qué es el poder punitivo? El poder punitivo es el poder que tiene el Estado para castigar gente. O sea, cuando nosotros hacemos el contrato social, que nunca lo firmamos, pero alguien lo debe haber firmado, supongo, decimos, bueno, la capacidad de castigar y controlar todo este caos que es la sociedad se la damos al Estado. Esa capacidad se llama poder punitivo. Y el poder punitivo, y es esto que yo les venía diciendo, viene y dice, bueno, yo vengo a combatir una emergencia, yo los voy a salvar a ustedes de esta emergencia. El problema más grave que tiene es que nunca acabó con la emergencia que dice que viene a terminar. Siempre deja el tendal, muere gente y la emergencia sigue. Y esto es particularmente importante con el tema de los femicidios. Ustedes fíjense que desde que apareció la ideología de género hay cada vez más femicidios, cada vez menos. O sea, es algo paradójico. Y esto parece, dicen, bueno, puede ser casualidad o puede ser no por la ideología de género, sino a pesar. No. Ustedes fíjense algo, estas chicas no buscan evitar femicidios, buscan cazar femicidas. Ahora, yo para cazar femicidas, ¿qué necesito? Femicidios. Necesito las muertes. Para cazar violadores, ¿qué necesito? Violaciones. Y la política criminal del Estado ya no se endereza hacia evitar el mal, sino hacia castigar el mal producido, que esa es la paradoja más grande del derecho penal. El derecho penal no evita que se cometan delitos. Puede haber alguna discusión acerca de si el aumento de la pena lo evita o no lo evita. A priori les diría que no. Si nos ponemos a discutir a fondo, podemos llegar a decir que en cierto tipo de delitos los evita, pero en la gran mayoría no, y en los delitos de género o los delitos que tienen que ver con abusos sexuales y demás no los evita porque son cuestiones netamente emocionales. O sea, la mayoría de los hechos de violencia doméstica no se dan porque el hombre se levanta y dice, ¿qué puedo hacer hoy? A ver, voy a matar a mi esposa, y a ver cuánto tengo de pena. Ah, mira, si es con arma, no, le voy a matar con un martillo. No, se genera lo que se llama el círculo de la violencia de género, que en un momento termina que se rayó y la mató, y en el momento que se rayó no está diciendo, ah, mira, tengo perpetua, pero espera, porque si en realidad la atropello con el auto y parece un accidente, podría ser un culposo y me dan 5 años con una probation. No. Entonces, el aumento de la pena no incide en nada, simplemente incide en seguir recibiendo esa legitimación popular del castigo. Y esto es un tema que no es menor. No es menor, ¿por qué? Porque lo que se busca hacer con esto es legitimar una ideología, es legitimar la existencia de un concepto, que es el concepto de patriarcado. ¿Y a qué nos lleva el concepto? ¿Y qué se quiere lograr con esto? Bueno, detrás de esto hay, por un lado, un negocio. Es sabido que Planet Parenthood Foundation, yo no sé si lo habrá contado Agustín ayer, pero él lo suele contar, creo que destinó, si no recuerdo mal la cifra, eran $5 millones para los movimientos abortistas de Argentina, no de Latinoamérica. Es sabido también que Planet Parenthood Foundation comercia con los restos de los bebés abortados. Y también hay un tema que tiene que ver con el control de natalidad, que no es una teoría conspirativa mía. Hay un informe que es el informe Kissinger, en el cual se habla del control de natalidad a través, mejor dicho, se habla de la utilización de los recursos naturales de los países desarrollados para los países desarrollados, controlando la natalidad en los países subdesarrollados. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero llama mucho la atención las coincidencias. Y particularmente es un informe que se puede descargar hoy. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿A qué se apunta con esto? A instalar la idea de que, puntualmente con el tema de las violaciones, de que toda relación heterosexual es un abuso sexual.
es una violación. Lo cual es de toda lógica. Si uno sigue la lógica feminista, es de toda lógica. Porque, a ver, si vivimos en un patriarcado en el cual los hombres tienen más poder que las mujeres, ese poder que tienen los hombres implicaría que puedan de algún modo limitar la libertad de la mujer. No puede decir libremente, tu jefe tiene poder sobre vos. Entonces te dice, che, hoy no me querés acompañar al asado que tengo a la noche y le puedo decir que no, pero podés tener consecuencias. Entonces vos tomás una decisión que decirle, bueno, vamos, pero la tomás con tu libertad coartada. Bueno, entonces, si el delito de violación o de abuso sexual, depende del párrafo del artículo 119 que tomemos, es una relación sexual que se brinda, que se da sin el consentimiento prestado libremente, cualquier relación sexual que tiene una mujer con un hombre es sin el consentimiento prestado libremente. Y esto no lo digo yo, esto lo discutimos una vez, hace mucho, pero un día me enteré que lo dice una señora que se llama, no le quiero errar en el nombre, Catherine McKinnon. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos ¿cuál es la primera consecuencia de esto? Que no es necesario probar la existencia de una violación. Con que la mujer venga y diga, tuve relaciones con un hombre, es suficiente. ¿Y qué pasa? Acá aparece una segunda característica que tenía que ver, que se usaba en la Inquisición para perseguir el delito. ¿Qué es lo que tiene que ver con la alquimia moral? La alquimia moral es un concepto de Robert Merton, el cual él dice que el valor de verdad de una afirmación depende de quién lo diga. También es lo que es conocido también como la falacia del hombre de paja, la falacia dominem, tiene varios nombres, pero el concepto es el mismo. En la Inquisición agarraban a una mujer o a un hombre o lo que fuere, insisto, no en Inquisición. A ver, Inquisición hubo muchas, hubo católica, hubo papal, hubo estadual, hubo monárquica, hubo protestante, hubo sajona, hubo miles de Inquisiciones. Me refiero en general a los métodos utilizados, independientemente de quién los haya llevado a cabo. Agarraban y empezaban a aplicar tortura para obtener una confesión. Bueno, y la víctima decía, no, yo no fui, no tengo absolutamente nada que ver con la herejía. Bueno, está aguantando la tortura, es Satanás que le está dando fuerza para aguantar la tortura. La víctima decía, se moría y decía, no, bueno, Satanás la mató para que no salve su alma. La víctima se reía porque se empezaba a volver loca de tanta tortura y decía, no, bueno, es Satanás que le da fuerza para que se burlen los inquisidores. Y entonces siempre no había forma de defenderse. Hiciera lo que hiciera, dijera lo que dijera, eras culpable. Acá pasa exactamente lo mismo. Pasa lo mismo cuando un acusado de un delito de género, sea lesiones, sea abuso sexual, sea femicidio, sea, no sé cuál puede ser, el que sea, va y declara. Va y dice, no, yo de ningún modo era violento con mi mujer, porque yo a mi mujer la amo. Típico de violento, niega la violencia. Uno va y dice, no, bueno, yo no era violento, yo era violento con mi mujer, la verdad, pero yo no le pegué. Ah, pero reconoce que era violento. No, bueno, yo sí le pegué, bueno, le pegó. Entonces no hay forma de defenderse. Hubo un caso paradigmático en la provincia de Buenos Aires, en el cual a una persona estaba manipulando un rifle de comprimido, se le escapa un tiro y se lo pega en el ojo a la mujer. La única forma de que la mujer podía morir con un disparo de aire comprimido era con un tiro en el ojo, porque el aire comprimido, por la potencia que tiene, que es poca, si se pega en la frente no la mata. Bueno, en el juicio oral viene un vecino y dice, yo vi cuando él la estaba salvando, le decía, por favor no te mueras. Viene otro vecino y dice, sí, él me vino a buscar a mí para llevarla al hospital a la mujer. Viene otro vecino y dice, sí, yo vi cuando entró al hospital. Viene el médico y dice, sí, él entró con la mujer al hospital con vida preguntando cómo estaba la mujer. Del 911, que es la central telefónica de la policía de la provincia de Buenos Aires, mandan el audio en el cual él llamaba al 911, o sea, mi mujer se muere, por favor, mándenme una ambulancia, ganado. ¿Qué pasó? Se me escapó un tiro, dice. Bueno, ¿cuál fue el alegato de la fiscalía? Que en realidad él, después de matar a la mujer, hizo toda una teatralización de llamar al 911 para que piensen que no la había matado. O sea, no tenía forma de salvarse ese pobre hombre. Yo no, la verdad, yo fui el defensor. Yo particularmente creo que no la mató, creo que el tiro se escapó, incluso por el ángulo de ingreso del disparo, porque no había ingresado así, sino que había ingresado así. Creo que fue una desgracia y aparte había una cuestión que era muy llamativa, que arriba de la mesa había un hacha. Entonces, y ella cuando efectivamente iba al hospital, con lo cual si la quería matar,
no llamaba a la policía, agarraba al hacha y le seguía dando hasta que la descuartizaba. Pero bueno, no había manera de defenderse. Y eso es una característica muy común de la Inquisición. Otra característica muy común con la Inquisición es la santidad del inquisidor. Y acá tiene que ver con la santidad de la denunciante, con el concepto de la mujer no miente. Cuando uno pretende cuestionarle el testimonio a una mujer, o a una denunciante, o lo que fuere, bueno, uno dice, esto no tiene coherencia. Hay un caso bastante famoso, que lo cuento porque es un caso que salió en los diarios, que es el caso del futbolista Jonathan Fabro, en el cual está de hecho acusado de abusar a su ahijada, a su sobrina. Y había un relato ahí que hablaba de que el abuso había sido mientras iba a buscar unas valijas que había perdido en el aeropuerto. Bueno, la defensa pide una prueba y dice, bueno, a ver, que me digan las compañías aéreas en las cuales... Y él efectivamente es acusado de esto. Es acusado de, mientras iba a buscar valijas al aeropuerto, haber abusado de la sobrina. La defensa dice, bueno, que por favor las compañías aéreas me digan a ver cuándo él pierde valijas que tuvo que ir a buscar posteriormente al aeropuerto. La compañía aérea informa que nunca perdió valijas. Es más, no solo eso, informa que él viajaba sin equipaje. Bueno, entonces lo que plantea la defensa es, él viajaba sin equipaje, él viajaba sin valijas. Los hechos no pueden haber sido de esa manera. Y el juez que contesta, dice, no, bueno, está bien, por ahí no abusó cuando la llevó a buscar valijas al aeropuerto, pero por ahí usó como excusa esa cuestión de ir a buscar valijas al aeropuerto y abusó ahí. Entonces uno que dice, bueno, hay un principio del derecho, que es el principio de congruencia, que a uno lo juzgan por A, se defiende por A, y si esta mosca me deja molestar, estoy hablando, se defiende por A y deciden por A. A uno no le pueden decir, lo acuso a usted de tener una remera verde, y uno le dice, no, pero es azul. Bueno, lo vamos a condenar porque tiene una remera azul. Porque no, pero yo no tuve oportunidad de defenderme de tener una remera azul. Bueno, ese principio no existe en este tipo de casos. Y es una cuestión que es muy similar a la existencia de garantías que había en tribunales inquisitivos, y no me refiero al Tribunal del Santo Oficio, no quiero ofender a nadie. A ver, este movimiento termina por ser un movimiento totalitario, porque se habla y dice, bueno, a ver, perdón, ¿y qué se busca con esto en definitiva? Bueno, legalizar el aborto. Es muy simple, el artículo 86 del Código Penal dice que no es punible el aborto practicado sobre una mujer cuyo embarazo es producto de una violación. Originalmente se exigía la condición de que la mujer fuera idiota o demente. Aparece el fallo FAL de la Corte, es una interpretación bastante creativa, bastante lobizada, si existe el término, del artículo, y dice, no, bueno, no importa respecto de quién sea. Y bueno, ¿y qué tenemos con esto? Que sí, cualquier relación heterosexual es violación, o no, hoy no llegaron a tal extremo, pero sí al extremo de decir que a la mujer hay que creerle y por más prueba que haya, hay que avanzar. Bueno, entonces estamos en que tenemos aborto legal de hecho. O sea, no hace falta ninguna ley. Voy al hospital, digo, me violaron, tengo aborto legal. Y eso es lo que y detrás de eso se deja el tendal de personas acusadas, que bueno, hay muchos que deben ser culpables, pero hay mucha gente inocente presa por eso. Se habla, por ejemplo, del concepto de la perspectiva de género. Y yo lo que quiero que reparen acá es cómo se va manipulando el sistema legal de a poco, lo van manipulando para introducir conceptos que son contrarios a otras garantías. Porque, a ver, por un lado tenemos la Convención para prevenir y erradicar toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, que tiene rango supraconstitucional, y por otro lado tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene rango supraconstitucional. Entonces, cuando la mujer que hace una denuncia, o cuando para castigar al hombre se invoca esa convención, la defensa invoca la otra y dice, no, acá no está debidamente acreditado que mi asistido abusó de esta mujer, entonces tenemos que aplicar la presunción de inocencia.
Bueno, entonces ahí tenemos una puja. Y dicen, bueno, a ver, aquí hay un caso paradigmático en España. En España había salido en el año 2014 una ley que decía que las mujeres que habían sido víctimas de violencia, cuando el marido moría, podían recibir una pensión por haber sido víctimas de violencia. Viene una mujer que se había divorciado del marido en el año 94, tenía casado en el año 81, y lo reclama esto. Bueno, entonces le dicen no. La ley se aplica para adelante, no se aplica para atrás. No le vamos a dar una pensión que al momento que usted se casó no existía, no era una cosa descabellada. Parecía descabellada, pero el patrocinio jurídico de esta mujer es un planteo muy interesante ante el Supremo Tribunal Español. Y dice, no, bueno, a ver, espera, porque hay un principio que es el principio pro homine o pro persona, como se quiere interpretar, y dice, como se quiera nombrar, y dice que, bueno, que al momento de interpretar la ley, si hay dos o más interpretaciones, hay que tomar la que más derechos le dé a la persona. Entonces dice, bueno, acá está discutiendo una mujer que dice, dame la pensión, contra el Estado español, que le dice, no te doy la pensión. Podemos interpretarlo de dos maneras, vamos a interpretarlo a favor de la mujer. Bien, maravilloso. Y acá se introduce ese concepto de perspectiva de género. Vamos a interpretar la norma con perspectiva de género y le vamos a dar la pensión, que es razonable. O sea, es discutible, pero es razonable. Lo que no es razonable es lo que pretenden hacer posteriormente. Dicen, no, bueno, entonces ahora cuando juzguemos delitos de género, a ver, quiero hacer un paréntesis, el delito de violencia de género no existe. La violencia de género o es un agravante o eventualmente puede dar lugar a medidas civiles, pero el delito penal de violencia de género no existe. En el derecho penal es un agravante la existencia de violencia de género, que en realidad, no me quiero poner demasiado técnico, pero también es un agravante inexistente, porque cuando el Código Penal dice, por ejemplo, cuando califica el homicidio por ser cometido en un contexto de violencia de género, cuando uno va a buscar, eso se llama ley penal en blanco, remite a otra ley para ver cuál es el concepto de violencia de género, cuando uno va a buscar en la legislación argentina el concepto de violencia de género no existe. Existe en la ley 26485 el concepto de violencia contra la mujer, pero no por violencia de género. Entonces, uno desde la defensa, aplicando el principio de máxima taxatividad del derecho penal, que es el que dice que las normas del derecho penal no pueden ser interpretadas analógicamente, tiene que decir, a ver, acá estamos hablando de un agravante en una ley penal en blanco que no existe, porque el concepto de violencia de género no existe. Pero bueno, vuelvo a donde estaba. Cuando se quiere, ¿qué se hace? Se extrapola este concepto del principio pro homine, se introduce la perspectiva de género y se arma un chino. Se introduce la perspectiva de género y se dice, bueno, cuando vamos a perseguir a un acusado por un delito de género, al momento de interpretar la prueba, al momento de interpretar la ley, tenemos que interpretarlo a favor de la persona. Bien, ¿y de qué persona? De la víctima. Bueno, pero el imputado también es persona. ¿Por qué no podemos aplicar? No. Aquí hay que interpretarlo a favor de la víctima. Bueno, perfecto. Entonces acá uno dice, pero esperen, porque la víctima no es parte del proceso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el proceso penal, la víctima no es parte. La parte es el Ministerio Público Fiscal. Por tanto, el que persigue un delito es el Estado. Ahora voy a haber algún abogado en la sala diciéndome que estoy omitiendo a propósito algo. Ahora voy a hablar de ese algo. Pero es el Ministerio Público Fiscal, en principio, el que lo persigue. El Estado no le importa la víctima del delito. El Estado no persigue el delito porque dice, pobre víctima, che, a ver, vamos a castigar a este hombre que es malo y que lo atacó. El Estado lo persigue el delito porque dice, yo dije que esto no se hace y vos lo hiciste. Y si yo digo que vos lo hagas, lo va a hacer todo el mundo. Entonces voy a perseguir el delito y por eso crea el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Acusación, depende de la provincia que esté, que tiene por finalidad constitucional promover la aplicación de la ley en defensa de los intereses de la sociedad. Ahora, dicen, bueno, pero entonces, como defiende los intereses de la sociedad, defiende los intereses de la víctima. No necesariamente los intereses de la víctima o de un individuo tienen que ser los intereses sociales. A ver, si mañana lo acusan al presidente de la Nación de violación, yo les puedo asegurar que los intereses de la sociedad
son que no vaya preso, que hay un caos, habría un caos en el país. Entonces, ¿cuál es el tema? Se confunde y ahí se dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a aplicar la perspectiva de género? Aplicamos el principio pro homine e interpretamos la ley a favor de la víctima. No, la única persona a favor de la cual se puede interpretar la ley durante el proceso es a favor del imputado. Distinto es el caso cuando hay querellante, que este era el bemol. Cuando se constituye un acusador privado, que es un querellante o un particular damnificado en el proceso penal. Es una persona que dice, a ver, vos Estado vas a perseguir al delincuente porque hizo algo que vos decís que no se hace. Ahora, el problema es que el cuchillo en la espalda me lo clavaron. Entonces yo quiero ser el que persiga también. Entonces, bueno, ahí viene uno, se constituye en querellante y ellos lo aceptan, persiguen. Ahí, de todas formas, tenemos varios problemas constitucionales que fueron zanjados, algunos bien, algunos mal, pero de todas formas estamos en esa dicotomía porque el acusado se sigue enfrentando al Estado, porque no existe la acusación penal en solitario. O sea, el querellante en ningún ordenamiento procesal lo puede seguir solo, excepto en los delitos de acción privada de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, pero no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, ¿a qué voy yo? Que originalmente, como nace el concepto de la interpretación pro homine a favor de la mujer, es lo que se hace hoy es una falsa analogía. De nuevo, ¿qué se persigue a través de todo esto? Bueno, a ver, si instalamos la idea de que cualquier relación sexual heterosexual es delito, bueno, ya está, controlamos la natalidad. Porque hombre que se acerca a una mujer va a terminar preso. Y si por el otro lado, los pocos valientes que se acercaron, cuando la mujer fue y dijo quiero abortar porque me violaron, se considera una violación, listo, tenemos un aborto legal y control de natalidad, que es en definitiva lo que se busca. ¿Por qué digo que se está dando vuelta? Lo dije al principio. Porque ya el absurdo ha llegado a niveles supinos, niveles que ya son ridículos. De condenar hombres. A ver, se habla, por ejemplo, de la justicia patriarcal. La ley 26485, ley nacional 26485, que es la ley que recepta la Convención de Belén do Pará, que no sé qué número de ley tendrá en la provincia de San Juan, es el único supuesto que se dicta una privación de libertad respecto de un hombre, porque la mujer lo denuncia. O sea, ¿y por qué digo privación de libertad? No se lo mete preso, no, pero se le pone una prohibición de acercamiento. Solo con la circunstancia de que la mujer vaya y diga, me pegó, me gritó, me miró mal, no tiene ningún tipo de derecho a defenderse. El procedimiento funciona en todas las provincias igual. Va la mujer, hace la denuncia, de ahí la mandan al juzgado de familia, el juzgado de familia dicta la medida autosatisfactiva y el otro día le dice al hombre, bueno, vení a ver qué tenés para decir. Que bueno, pero ya está. En la provincia de Buenos Aires te meten preso directamente. En la provincia de Buenos Aires la aplicación es más dura, te meten preso, en la ciudad no. Entonces, ¿de qué justicia patriarcal se habla? O sea, la justicia patriarcal es un concepto inexistente que se crea de nuevo en esa comparación, en esa pretensión de instalar la emergencia. Ahí es donde se ve el concepto de justicia patriarcal. ¿Y por qué digo, perdón, porque tengo un hoyo de memoria? ¿Y por qué digo que, bueno, otro tema que no es menor, que esta cuestión aparece por primera vez y que es un paralelismo con la Inquisición? Hay una obra de teatro que se llama Las Brujas de Salem. Las Brujas de Salem es una obra de teatro que surge de una situación real que fueron los juicios de Salem, donde se persiguió a un grupo de mujeres, mujeres y hombres también, porque esto es otro gran mito, que se quemaron mujeres, no, se quemaron hombres también, y hubo mujeres que no se quemaron y hubo hombres que no se quemaron. En ese juicio pasó algo porque cuando uno lee Malleus Maleficarum no es que lo lee y va encontrando estas cosas que yo voy diciendo, eso se te va desprendiendo de la lectura, del subtexto de la lectura.
Son patrones de conducta que se van dependiendo y después hay muchos libros que se dedican a interpretar Maleus Maleficarum, en los cuales lo empiezan como a explicitar estas cosas. ¿Qué es lo que pasa en Salem? Un grupo de ciudadanos dice, no, bueno, esperen, porque con estas mujeres, con estas personas no tienen ningún tipo de prueba, esto es una locura y obedece más a una cuestión de persecución que a que realmente hayan hecho algún tipo de brujería o hayan sido herejes o algo por el estilo. ¿Y qué dicen? Ustedes también son herejes. Y los enjuician a los que han salido en defensa de los enjuiciados. Y es lo que pasa hoy. Hoy uno va a un medio de comunicación y dice, no, para mí tienen que pagar un poco la mano y yo no estoy tan de acuerdo con el aborto, y automáticamente se convierte en un antiderechos. A mí me divierte mucho leer las notas que escribe sobre mí Luciana Pecker, que es una periodista de Página 12, porque me llama antiderechos. Y si ustedes vieran algún juicio en el cual participo como defensor, o algún escrito en el cual presento el ejercicio de la defensa de una persona, justamente lo que me paso reivindicando son los derechos de esa persona que está enjuiciada o acusada. Entonces, cuando me dicen antiderechos, o cuando nos llaman a muchos de acá, le voy a llamar antiderechos, yo me pregunto, ¿antiderechos de quién? Porque parece que el único derecho fuera el derecho al aborto, que no existe. No está en ningún lado. O sea, no, lo deducen a partir del derecho a la salud. Sí, bueno, ponele, pero no es como para salir y llamar antiderecho al que piensa diferente. Todo esto ha llevado a un absurdo que se ha empezado a dar vuelta. Y ya empiezan a aparecer fallos aislados. Los jueces perdonen la expresión, están podridos de esto. Yo he hablado con ellos y me dicen, me envían a juicio oral cada cosa y las tenemos que atender. Yo hablé con un juez de casación de la Nación y me dijo exactamente eso. No voy a dar el nombre porque es un funcionario público y si no salió a decirlo él es porque no tiene ganas de que se sepa. Pero me dijo eso, me dijo, por favor que paren de enviarnos delitos de género porque nos obligan a meter gente presa. Porque incluso, y retomando con este tema de la cuestión de que cualquier relación heterosexual es violación, hay un artículo muy interesante de un abogado y académico que es Marcelo Sancinetti, que por ahí alguno de los que está acá que es abogado y se dedica al derecho penal lo debe conocer. Es un hombre muy inteligente que es 2 veces doctor, tiene 2 doctorados en lugar de uno. En el cual el artículo se titula Hacia la recuperación del aforismo testis unus, testis nullus, o sea, testigo único, testigo nulo. O sea, que con un testigo que dice una cosa y el acusado que dice otra no se puede condenar. Pero yo digo, pobre Marcelo, está siendo inocente, porque resulta que, y habla de los casos de abuso sexual, y habla incluso de cómo los psicólogos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema están obligados de algún modo a dictaminar a favor del abuso, porque si no los echan del trabajo. Ustedes leen una pericia del psicólogo y dice, la víctima presenta signos compatibles con victimización sexual. Dice, bueno, cuando lo tienen en el juicio, le dice, ¿qué son signos compatibles con victimización sexual? Por ejemplo, el caso de los menores. Y que se orinan en la cama. Y ese indicador, ¿es un indicador específico o inespecífico de victimización sexual? Es decir, si ese indicador indica solamente victimización sexual o puede indicar otra cosa. Dice, no, dice, es inespecífico, dice, porque la victimización sexual es una forma de maltrato infantil. Bien, o sea que el menor podría no ser víctima de un abuso y podría ser víctima de maltrato. Sí, por supuesto. Perfecto. Segunda pregunta, ¿cuál es el método que usted utilizó? ¿Cómo el método, doctor? El método. ¿Con qué metodología usted llega a la conclusión? No, bueno, con la metodología de la psicología del testimonio. ¿Y de qué se trata la metodología? Bueno, le cuentan a uno un par de cosas. ¿Y qué margen de error tiene la metodología? O sea, uno cuando los que son científicos, digo, ciencias sociales, ciencias naturales, las que fueran, todo análisis tiene un margen de error. Decimos, bueno, de tantas muestras, tantas son erróneas. Dicen, no, bueno, no sé qué margen de error tiene. Bueno, entonces, ¿qué grado de cientificidad tiene un método que no sabemos cuál es el margen de error? Yo les cuento, el método que menor margen de error tiene para determinar si una persona miente o no es un método que se llama Statement Validity Assessment, que fue creado por un psiquiatra alemán que se llama Arthur Brich y tiene el 40% de error.
Perdón, el 60% de error, el 40% de acierto. Es decir, que de cada 6 chicos o cada 6 personas que dicen, de cada 10 personas que dicen que fueron violadas, en 6 se equivocaron. O sea que podemos tener, y en eso se basan condenas. O sea, meten gente presa por algo. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos, me parece una ciencia maravillosa, pero me parece que tiene el síndrome de Messi. A Messi le exigen cosas que él dice, yo no quiero que me comparen con Maradona, me están comparando y me exigen cada cosa que yo no quiero hacer, no nací para esto, ni para jugar al fútbol. Bueno, en la psicología le exigen que determine cuando una persona miente o dice la verdad, y la verdad que la psicología no nació para eso, nació para ayudar a las personas a transitar los problemas que puedan tener en su psiquis, no para determinar, para ser detectores de mentiras. Bien, dicho todo esto, vamos de vuelta al tema que había dejado colgado, que es tímidamente, y así es como la jurisprudencia se empieza a abrir camino, ¿no? Tímidamente está empezando a darse vuelta a esto. Hay jueces que están empezando a decir, no, a ver, esto es una locura. Y están empezando a dictar fallos que contrarían un poco todo esto. Sin ir más lejos, un amigo, socio y colega mío, el día de ayer sacó uno, que es el fallo Salamanca-Ballena, en el cual un hombre estaba acusado de violencia de género. Salamanca-Ballena es el apellido del imputado, lo cuento porque es público, el sumario. Un hombre estaba siendo acusado por lesiones, por el delito de lesiones en contexto de violencia de género, y el hombre pide una suspensión de juicio a prueba o una probation. Les cuento muy rápido lo que es una probation, para no meterme con cosas que son muy técnicas. Una probation es cuando o suspensión de juicio a prueba, en realidad es el nombre en español, es cuando un acusado dice, mirá, o el juez le dice, vos cometiste un delito que tiene una pena mínima, que está por debajo de los 3 años, yo creo que no es un delito grave, entonces si te meto preso, va a ser peor el remedio que la enfermedad. O sea, sería más o menos como internar a un enfermo, a una persona que tiene un resfrío. Va a ser más grave el virus intrahospitalario que se pegue que lo que se puede hacer por él en el resfrío internado. Entonces dice, bueno, yo te voy a dejar durante 2 años en libertad probándote. Suspendo el juicio y te pongo a prueba. Por eso se llama suspensión del juicio a prueba. ¿A prueba de qué? A prueba de que hagas un curso para controlar la ira, a prueba de que hagas tratamiento psicológico y a prueba de que no cometas nuevos delitos. Si en el transcurso de esos 2 años, pueden ser 6 meses, el máximo son 2 años. Si en el transcurso de esos 2 años vos no cometés ningún delito, yo te quito el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque considero que estás resocializado. Fuiste resocializado sin la necesidad de institucionalizarte en una unidad penitenciaria. Este beneficio, que no es un beneficio, es un derecho, lo dijo la Corte Suprema en el fallo Acosta, le era cercenado a los acusados de violencia de género. Por eso se habla por ahí de la igualdad. Y dice, bueno, ¿cómo puede ser que un acusado, si yo le pego una trompada a un hombre, puedo tener una suspensión de juicio de prueba, y si yo le pego una trompada a una mujer, no? O sea, ¿por qué? No, habría una desigualdad ante personas que enfrentan el mismo delito. Entonces la Corte, en el precedente Góngora, dice no, dice a los acusados de violencia de género, de delitos de género, no se le puede dar la suspensión de juicio a prueba. Y escuchen esto, el absurdo, porque el delito de género tiene esto que se llama la espiral de la violencia de género. Entonces, por ahí, nosotros le damos la suspensión de juicio a prueba y durante la suspensión del juicio está bien, está en libertad, está bien, pero después, como sigue en libertad, y se volvió a la etapa de acumulación de tensiones del círculo de violencia, va y la ataca de vuelta. Entonces no podemos darle la suspensión de juicio a prueba. Lo ridículo es que la Corte no permitía darle suspensión de juicio a prueba, pero sí permitía darle condena en suspenso, que el efecto práctico es el mismo. El juez, la única diferencia es que te queda el antecedente, pero el juez dice, te doy 2 años en suspenso, porque son 2 años, anda a tu casa. Entonces el tipo seguía en la calle y tranquilamente podía ir y darle la misma piña que le hubiese dado si había una probation. Con lo cual, el argumento era un poco endeble. Bueno, ayer en Salamanca-Ballena, el doctor Gamboa, del Tribunal Oral 8, creo, si no recuerdo mal, dijo, no, muchachos, a ver, acá hay que darle la suspensión de juicio a prueba, y se le da la suspensión del juicio a prueba a este hombre, con lo cual se empieza a revertir la cuestión. Y
da una luz de esperanza. Y en este punto, antes de, yo no sé si están por ahí programadas preguntas, pero antes de pasar a la cuestión de las preguntas, yo quiero hacerles un llamado a la acción, porque hay un poema de un pastor alemán, no un perro, sino un pastor de una iglesia que es de nacionalidad alemana, que se llama Martin, me anoté el nombre, Niemöller o Niemüller, no sé cómo se pronuncia, porque tiene una diéresis sobre la O, en el cual es muy conocido. Él decía, él reprochaba a los intelectuales nazis, a los intelectuales alemanes, no haber actuado ante el nazismo, y les decía, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista, después vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque no era sindicalista, después vinieron por los judíos y yo no dije nada porque no era judío, después vinieron por mí y no hubo nadie que pudiera hablar por mí. Entonces es importante que cada uno, desde su lugar, y con el máximo de los respetos por la opinión ajena, cosas que no tienen estas personas que hablan de ideología de género, digan, no, mira, para mí estás equivocado. Porque ustedes fíjense la paradoja de la ideología de género. Ellos, Agustín Laje, quiero decir, se expresan mucho más sobre este tema, pero es realmente interesante. Ellos hablan de que quieren que todos seamos libres. O sea, que en realidad tiene que haber igualdad y que la igualdad sería libertad. Y que hoy tenemos un patriarcado en el cual el hombre oprime a la mujer y toda esa sarta de cosas que dicen. Ahora, ellos en realidad no quieren que seamos libres, quieren cambiar el status quo. Es decir, porque a ver, se quiere pasar, hoy lo que pretende esta mujer Catherine McKinnon es pasar del supuesto paradigma patriarcal, que es que a las mujeres se las puede violar porque son objetos sexuales, que no sé, yo jamás pensé eso. Mi abuelo es lo más machista que hay, está mi novia ahí, se los puedo decir, es lo más machista que hay. Ahora, siempre me enseñó que a la mujer no se le pega, que a la mujer se la cuida. Pero bueno, entonces quieren pasar de ese paradigma al paradigma de toda relación heterosexual es violación. Entonces, de nuevo, no estamos peleando por la ley, estamos peleando porque está un nuevo paradigma. Entonces, contra esto, porque acá no se sabe cuándo le toca a uno. Entonces, cada uno desde su lugar tiene que, cuando ve estas cosas, decir, no, mirá, yo no estoy de acuerdo con vos. Y se van a sorprender la cantidad de veces que mucha gente al lado, que ustedes pensaban que eran del bando contrario, empiezan a decir, yo tampoco. Entonces, con eso voy cerrando. No sé si se haya habilitado una etapa de preguntas, si la hay, que las hagan, y si no, los despido. Bueno, perfecto.